Pensemos en esto. Estamos en el siglo XVII. Las autoridades españolas en el Perú deciden lanzar una campaña masiva, sistemática, para destruir por completo una religión indígena vibrante y milenaria. Pero se toparon con algo que no esperaban, algo mucho, mucho más resistente de lo que jamás imaginaron. Para entender bien este choque de mundos, primero tenemos que sumergirnos en el universo espiritual de los Andes. Y créanme, es un mundo que se mueve alrededor de un concepto central, una idea muy potente. Y aquí la pregunta clave, ¿qué es exactamente una huaca? Por siglos, la traducción fácil fue un lugar sagrado o un objeto sagrado. Pero no, es mucho más que eso. La investigación lingüística moderna nos ha revelado un significado, mucho más profundo y, la verdad, bastante sorprendente. Y aquí es donde todo cambia. La palabra huaca en quechua significa partidura, o sea, una división, una grieta. Imaginen a un ser mítico, un ancestro, casi como un dios, digamos, del que se desprende un pedazo. Ese fragmento, que puede ser una piedra, el pico de una montaña, un manantial, lo que sea, contiene la energía divina de ese ser original. O sea, no es solo un lugar sagrado, es literalmente una parte de un dios, una idea fascinante. Entonces, este paisaje espiritual andino era, un universo lleno de seres sagrados. Estaban las huacas, claro, pero también los malquis, que eran los cuerpos momificados y venerados de los antepasados, y hasta las conopas, que eran como pequeños dioses personales de la casa, para la prosperidad. Y lo que unía todo esto era un principio clave: la reciprocidad, un constante dar y recibir. Se hacían ofrendas y sacrificios, y a cambio se esperaba protección, buenas cosechas, animales sanos, un pacto constante. Pero claro, llega el catolicismo español, y cuando se encuentran con este mundo tan complejo, ¿cómo lo interpretan? Pues con una visión totalmente distinta. Para ellos todo esto era simple y llanamente adoración al diablo. Y no fue solo una opinión. Las autoridades más altas de la Iglesia en la colonia, los concilios provinciales de Lima, le declararon la guerra formalmente a estas creencias. Lo etiquetaron todo como idolatría y emitieron la orden. Había que destruirlo, de forma sistemática. Y si esta campaña tuviera un rostro, sería el de un hombre, el sacerdote jesuita Pablo José de Arriaga. Ojo, él no fue uno más del montón. Él fue el cerebro, el arquitecto de toda la operación de extirpación. Es importante entender que esta extirpación de idolatrías no fue algo que pasó de un día para otro. Fue una campaña que vino en oleadas. La primera, y muy fuerte, fue entre 1609 y 1622, con Arriaga como figura central. Luego de su muerte las cosas se calmaron un poco, pero la campaña volvió con más fuerza todavía a mediados de siglo. Los nuevos líderes estaban convencidos de que estaban librando una guerra santa. Y volviendo a Arriaga, su famoso libro no era un simple tratado teológico, no. Era un manual de campo, una guía práctica, un cómo hacerlo para encontrar y destruir hasta el último rastro de la religión andina. El método que describe se llamaba la visita, y era un proceso súper sistemático, paso a paso, diseñado para desmantelar de raíz la vida religiosa de un pueblo. Todo estaba pensado. Llegaba el inspector, daba un sermón, interrogaba a la gente, confiscaba todo, humillaba a los líderes religiosos locales y finalmente lo quemaba todo en público. Cada paso era un golpe psicológico. Y los interrogatorios eran de una minuciosidad increíble. Los visitadores usaban cuestionarios súper detallados. No dejaban nada al azar. Preguntaban por la huaca del jefe, por los malquis de cada familia, por la conopa que tenían en casa, hasta por si habían desenterrado a sus muertos de las iglesias para llevarlos a sus tumbas ancestrales. Querían saberlo todo. Buscaban los objetos, las cosas físicas, los instrumentos de la idolatría, como los llamaban. ¿Qué eran? Pues los malquis, o sea, las momias, los textiles ceremoniales, las trompetas de cobre, las conchas gigantes que usaban para llamar a las fiestas. Se daban cuenta de que cada uno de esos objetos era una conexión real, tangible, con el pasado y sus dioses, y su misión era romper esa conexión. Y todo esto terminaba en un gran espectáculo, uno muy tétrico, una hoguera gigante en la plaza del pueblo. El propio Arriaga cuenta que vio quemar más de 300 de estos objetos sagrados en un solo pueblo, y ni siquiera era de los grandes. El mensaje era claro y brutal. Sus dioses podían arder. Pura guerra psicológica. Pero, ¿funcionó? ¿Lograron borrarlo todo? La respuesta corta es no.
La extirpación, en su objetivo final, fracasó. No eliminó la visión andina del mundo, pero sí la forzó a transformarse, a adaptarse para sobrevivir. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Ese manual que escribió Arriaga para destruir una cultura, hoy es una de las fuentes más importantes que tenemos para entenderla. Gracias a su obsesión por el detalle, conocemos un mundo que él mismo intentó borrar del mapa. Vaya vuelta que da la vida. Entonces, ¿qué pasó? Pues algo fascinante, el sincretismo. Las comunidades indígenas empezaron a mezclar sus creencias con el catolicismo. Era una forma de resistencia inteligente. Por ejemplo, su dios del trueno, Libiac, al que adoraban en las montañas, se camufló en la figura del apóstol Santiago, que en España también estaba ligado a los truenos, y era representado como un guerrero. Mismo concepto, nueva cara. Si tuviéramos que ponerle un número al éxito de la campaña de erradicación, diríamos que fue un 100% de fracaso, porque la espiritualidad andina no desapareció, al contrario, demostró ser increíblemente adaptable, capaz de ponerse un nuevo disfraz para seguir existiendo. Y si alguien quiere una prueba de que esto sigue vivo, solo tiene que ir a las minas de Potosí en Bolivia. En lo más profundo de la tierra sobrevive un ejemplo increíble de esta transformación. Allí, los mineros veneran a una figura que llaman el Tío. Su imagen es, muy parecida a la del diablo cristiano, pero su función es puramente andina. Él es el dueño de los minerales y con él se negocia. Se opera bajo el mismo principio de siempre, la reciprocidad. ¿Y cómo se negocia con el Tío? Pues dándole ofrendas, hojas de coca, alcohol, cigarrillos, a cambio de que él les muestre las vetas más ricas y, lo más importante, los deje salir vivos de la mina. Es exactamente el mismo pacto que sus ancestros hacían con las huacas. Y cuidado con no pagarle, porque el Tío siempre cobra sus deudas, a veces con vidas. Al final, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja una pregunta clave. ¿Cómo sobrevive una cultura cuando sus dioses son declarados ilegales? La respuesta que nos da el caso peruano es que la fe no desaparece así nomás. Cuando se le empuja a la clandestinidad, se transforma, se adapta y encuentra formas ingeniosas de seguir viviendo, a veces irónicamente dentro de la misma religión que intentó aniquilarla.